Hola, queridos amigos, pues continuamos con el libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Y nos quedamos en la página 183. Dice, el lugar del propósito, introducción. Hemos hablado la última vez sobre la necesidad del propósito. Esta noche hemos de hablar sobre el lugar de donde proviene el propósito. Vuelvo a leer. Esta noche hemos de hablar sobre el lugar de donde proviene el propósito. Se dijo la última vez que para encontrar un verdadero propósito en el sentido del trabajo, es preciso pensar en uno mismo a la luz del conocimiento enseñado por el trabajo. Esto solo empieza tras un largo periodo de observación de sí, de manera que se vea realmente a qué se asemeja uno en vista del trabajo. También se suele decir que una persona puede desempeñarse muy bien en la vida, pero estar muy equivocada en el trabajo. Por ejemplo, si una persona quiere ser negativa en la vida, puede serlo, pero no en el trabajo. Es decir, el trabajo cambia nuestra perspectiva de nosotros mismos y nos hace pensar sobre nosotros de una nueva manera. Esta noche hablaremos del propósito en lo que respecta al lugar de donde proviene en nosotros mismos. Parte 1. El propósito puede provenir de un lugar correcto o de un lugar equivocado en nosotros. Puede ser correcto y provenir de un lugar equivocado, y puede ser equivocado y provenir, empero, de un lugar correcto. Con el fin de comprender lo que esto significa, es preciso regresar a los centros y a las partes de los centros y también ocuparnos otra vez de la atención. El propósito proviene de un lugar equivocado cuando viene de las pequeñas divisiones mecánicas de los centros, donde la atención está en su mínimo o pasa de una pequeñez a otra, donde de hecho hay atención cero, o solo un sinnúmero de pequeñas atenciones separadas y no una atención comprensiva. El propósito no puede provenir de esas pequeñas atenciones desparramadas, que pertenecen a las divisiones mecánicas de los centros. Es preciso que se forme y provenga de las divisiones superiores, donde la calidad de la atención es diferente. La atención ordinaria no es suficiente. Ouspensky, al hablar sobre la atención, ha dicho que la atención ordinaria, que va de un lado a otro todo el tiempo, en realidad no es atención. Agregó que solo la atención capaz de conservar la misma dirección por un tiempo podía llamarse atención. Y recuerdo que empezó a hablar aquí de la mucha atención que la gente prestaba a cosas nimias y de lo mucho que se distraía con ellas. Y señaló que si derrochábamos toda la fuerza de nuestra atención en cosas sin importancia, careceríamos de atención para las importantes. En este caso, transcurriría largo rato antes de que pudiéramos acrecentar nuestra atención. Dijo que era menester luchar para no prestar demasiada atención a las pequeñeces. Las pequeñeces no necesitan mucha atención. Las partes motoras de los centros podían ejecutar sus pequeñas tareas diarias con escasa atención. Ahora bien, a menos de tener alguna reserva de atención libre, no podríamos cumplir un propósito, o por cierto saber a qué se refiere el trabajo, porque estaríamos ocupados en pequeñeces, y el trabajo nunca será comprendido si se lo toma como una pequeñez o al nivel de las pequeñeces. Esto se debe a que la mente no es una sola y misma cosa, sino tiene partes mayores y menores, y a que el trabajo pertenece a la parte mayor y no puede adecuarse ni puede ser captado por las partes menores.
Ante todo, cada centro tiene 3 divisiones correspondientes a los 3 centros mismos: centro intelectual, centro emocional y centro instintivo. Ahora bien, en las pequeñas partes motoras de los centros están las pequeñas cosas. Y ahí, observémoslo, en esas partes nada nos pertenece y por eso no es posible proponerse algo desde esas partes. Esto da que pensar. Lo que está en las partes mecánicas o motoras de su centro intelectual, por ejemplo, no le pertenece. Estas pequeñas partes mecánicas están llenas de conversaciones que ha escuchado, de diarios que ha leído, de toda clase de charlas ociosas, frases, cuadros, palabras, etc. Y esas cosas no le pertenecen en absoluto, van y vienen. Pero un propósito no puede ir y venir. Es preciso que le pertenezca. Ahora bien, cuando alguna cosa es captada por la parte emocional o la parte intelectual de los centros, entonces nos pertenece y hasta puede crear algo. Es aquí donde las ideas del trabajo y todas las ideas similares, tales como las que se encuentran en los evangelios, tienen cabida, porque aquí pueden respirar y vivir y llegar a ser nuestras. Pero la gente en quien solo trabajan las partes motoras de los centros está en la imposibilidad de forjarse un propósito en el lugar correcto de sí misma. Tenemos partes de los centros para la vida y partes de los centros para otras cosas. La misma cosa, si pasa a través de diferentes partes de los centros, tendrá un aspecto muy diferente. La misma idea o la misma frase recibida en la parte motora, en la parte emocional o en la intelectual de los centros, se vuelve muy diferente. Las ideas del trabajo son demasiado grandes para que las partes pequeñas puedan captarlas. Solo verán un trocito y no comprenderán lo que significa y así lo deformarán. Solo las divisiones mayores de los centros pueden percibir la concepción completa de la enseñanza en este trabajo. Las partes motoras de los centros que se vuelcan hacia la vida, hacia los sentidos, no pueden captarla, porque no les compete hacerlo. No solo cada centro distinto tiene un propósito distinto en nosotros, sino lo tiene también cada parte y subdivisión. No tenemos una sola mente, sino 3, y en cada una hay muchas mentes. Si pudiéramos utilizar la mente correcta para hacer una cosa determinada, es decir, el centro correcto o parte de él, seríamos equilibrados en nuestros centros, pero casi siempre dejamos de hacerlo y empleamos el centro o parte equivocada. Emprender este trabajo con las partes mecánicas de los centros y mantenerlo allí es un ejemplo exacto de no utilizar la mente correcta. Emprender este trabajo con las partes mecánicas de los centros y mantenerlo allí es un ejemplo exacto de no utilizar la mente correcta, claro. Charlar acerca del trabajo y luego acerca del último rumor, escándalo, etc., es dejar que el trabajo recaiga en las pequeñas partes mecánicas de los centros y se confunda con ellas y con los pequeños yoes que moran en esas viviendas exiguas y poco interesantes. Escuchar el trabajo sin valorarlo o prestarle atención equivale a entenderlo con los pequeños yoes mecánicos de la vida. Por eso, el trabajo dice que todo empieza con la valoración. Por cierto, al principio prestamos atención al trabajo en la mejor forma posible, pero si tenemos un centro magnético, es decir, oídos para oír, es recibido por las partes emocionales de los centros. Aquí nos vamos a quedar, amigos, es la página 185 y vamos a leer en el próximo video la parte 2 de El lugar del propósito. Muchas gracias, amigos, que tengan una linda tarde
Yo creo que está muy bien explicado, todo lo que leí está, pues yo creo que muy claro. Tenemos que valorar el trabajo y tenemos que intentar que todas las disertaciones que escuchamos y los propósitos caigan en las partes adecuadas, en el centro intelectual y en el centro emocional, pues de la mayor apreciación, de la mayor importancia para arroparlo, para no tomar como una cosa banal, como cualquier charla, como cualquier plática, como cualquier, no sé, video de televisión, hay una película, pues sí, también te voy a hablar de mi trabajo en el cuarto camino. Ah, pero vamos a pedir un café, o sea, si no lo valoramos, si no lo tomamos como una de las piezas más importantes que puede haber en nuestra vida, para nuestra vida, porque vivimos a través de nuestra mente, todos nuestros estados son mentales, si no lo valoramos, realmente lo apreciamos como una joya, pues no nos va a servir, ¿no? Muchas gracias, amigos, que tengan muy bonito día.